C.J. Mahaney, no sé si se dirá así, pero él escribió: el mayor problema de la iglesia en este tiempo no es la persecución del mundo, sino la seducción del mundo. Y es que el cristianismo que se vende hoy en día es uno que no demanda sacrificio alguno. Tal parece que ser cristiano es participar de un servicio semanal, poner algo de dinero en un plato de una ofrenda, conversar con unos pocos y regresar a casa, en el mejor de los casos. Pero cuando miramos la Biblia, cuando miramos el libro de los Hechos, encontramos que ser cristianos es morir cada día. Es negarse a esta forma diferente de vivir con la que hoy estamos siendo perseguidos, la de ser seducidos a vivir como el mundo está viviendo. Y cuando nosotros vamos a Hechos 5, antes de leer la porción que hoy vamos a leer, nosotros miramos que en los versos del 19 al 20 dice que durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Juan y Pedro estaban presos otra vez y ahora el mismo Dios envía un ángel para que les liberte, para predicar. Ellos son juzgados y encontramos en los versos 41 y 42 del mismo capítulo 5 que después de enfrentar al concilio, los apóstoles salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, el nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Después que los azotaron, después de haber estado presos, después de volverles a decir no pueden predicar en el nombre de Jesús, su primera intención fue: tenemos regocijo porque hemos podido ser perseguidos por causa de tu nombre. Tenemos regocijo porque tú nos has dado esta posibilidad. Hemos sido dignos de recibir afrenta por tu nombre. Entonces, vamos a leer toda la historia, los versos del 12 hasta el 42. Y ahí habíamos visto la primera parte de este capítulo 5 la semana anterior. Y dice de esta manera, Hechos 5, del 12 al final. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en los lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron manos a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolo les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban.
Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría todo aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A Él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, al cual Dios ha dado a los que lo obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: oh hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirlo, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Nosotros tenemos que hablar el mensaje de vida en medio de la prueba, porque tenemos el respaldo de Dios que nos habilita para ello. Nosotros no podemos callar el mensaje que se nos ha dado por las tribulaciones, por las pruebas, porque Dios nos respalda para que lo hagamos. Para eso nos ha dado su respaldo. Para esto fue manifestado el poder de Dios. Para esto ellos recibieron poder. En Hechos 1:8 les habían dicho: ustedes recibirán poder y serán mis testigos. Para esto escuchamos que el ángel los pone en libertad. Los manda a su casa, no les dice vayan y descansen que han tenido una noche difícil. Les dice vayan al templo y prediquen. Y rápidamente les comparto el primer punto de este mensaje. Número 1, el avance de la iglesia es indetenible por la obra sobrenatural de Dios. Y ahí en los versos del 2 al 16, nosotros tenemos que recordar que recientemente un matrimonio había sido disciplinado porque la genuinidad es indispensable en la vida de la iglesia. Pero a pesar de este testimonio negativo, por así decirlo, que podía afectar la unidad de la iglesia, a pesar de esto la iglesia sigue creciendo.
A pesar de esto, Dios se está encargando de que los que tienen que creer, crean. Hay unos que no se quieren sumar, hay unos que no se sienten seguros, hay unos que dicen no estoy seguro de poder sumarme a este grupo, pero hay otros que dicen se están añadiendo muchas personas a la iglesia. Y como habíamos visto, la historia de Ananías y Zafira había sido un acto ejemplarizante. Dios en su santidad decía, no puedo permitir que la falsedad entre a la iglesia. Y a veces el pensamiento es contrario. No voy a acusar la falsedad porque se me va a ir la gente. Pero ese temor no lo tuvo Pedro. Ese temor, el mismo Dios quiso que lo pusiera en un lado. Mi santidad es innegociable. Si alguien se ofende con eso, tiene dos opciones. O reconoce que verdaderamente la ofensa es válida y que tiene que arrepentirse y creer en mí para que yo le transforme, o nada. Que tenga el criterio que otros tuvieron. Y a pesar de esto, la iglesia seguía creciendo. Porque la costumbre de tratar severamente con el pecado ayuda a mantener la iglesia pura. La mayoría de las personas no van a correr a una iglesia donde se les va a mirar a los ojos y se les va a confrontar con sus pecados. De hecho, donde más cómodos se sienten las personas son en iglesias grandes, donde no tengan que estar chocando con nadie, donde no tengan vida en comunidad, donde no tengan que mirar a su hermano y decir, sí, fallé, donde no tengan que dar cuentas. Y la disciplina es esencial para la evangelización, porque purifica la iglesia y aleja a los falsos creyentes, aleja a las falsas personas que tienen los intereses que no son sanos. Y es sorprendente como vemos iglesias hoy que no señalan el pecado a fin de atraer, a fin de llenar templos, a fin de tener uno más. Y lo que están cosechando es eso, templos llenos de personas que no tienen a Cristo. Y cuando vemos esta comunidad, ellos estaban enfocados en enseñar la verdad y vivirla al costo que fuera, porque ellos sabían que Dios se iba a encargar del resto. Ellos sabían que Dios se encargaba de, por su predicación, de por su confrontación, traer a los que verdaderamente debían estar ahí. Convencer a los que verdaderamente tenían un corazón para con Dios. Y vemos que se realizaban señales, prodigios. Traían los enfermos para que al pasar la sombra de Pedro les sanara. Así de creíble era la obra de esta iglesia. Y el énfasis aquí no está en lo que para nosotros resulta asombroso. La sombra de Pedro sanaba a la gente. El énfasis está en cuánto creía la gente en el poder del evangelio, que hasta eso hacían. Lo que están predicando esta gente tiene poder. Si tan solo su sombra pasa por aquí, puede ser sana esta persona. Traían a las personas de los alrededores, de las ciudades vecinas, de Jerusalén, como dice ahí el verso 16, atormentados de espíritus inmundos, y eran sanados. Y aquí vemos otra vez la iglesia comenzando a expandirse más allá de los límites de Jerusalén. ¿Recuerdan? Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí se habían comenzado a expandir. Dice que de las ciudades de los alrededores venían personas, escuchaban el evangelio. Se había puesto en marcha el plan de la gran comisión. Estaban cumpliendo esta encomienda. Y estos apóstoles y estos primeros discípulos vieron cómo por la obra sobrenatural de Dios la iglesia era indetenible, imparable.
hombres y mujeres venían a Cristo porque estos creyentes estaban dando un testimonio certero. Porque estos creyentes decían, queremos abrazar el núcleo de esta verdad, no la vamos a diluir. Seamos nosotros fieles en anunciar esa verdad de Dios en cualquier contexto. Seamos nosotros fieles en anunciar esa verdad de Dios, dejando a Dios los resultados. Él se encarga de avanzar su iglesia, porque es una cuestión sobrenatural. Él está trabajando en los corazones. Es por eso que repito una vez más, a usted nunca en la Biblia se le va a pedir, tienes que traer tantos convertidos al año, tienes que convertir o persuadir a este. Entonces le va a decir, comparte el mensaje, el correcto. Dios está trabajando en el corazón. Si no aceptó, no tiene que ver contigo. Tiene que ver con él. Su corazón es duro. ¿No quiere saber de Dios? ¿Cómo es liberador para ti saber que este es tu llamado? A ser fiel en anunciar una verdad, a dejar los resultados solo a Dios. ¿Cómo esto es liberador para ti? Es más, ¿cómo esto te debe motivar a hablar a aquellos que no creen? Porque usted no sabe quién es el que va a creer. Muchas personas pasan por aquí y hablamos el evangelio y conversamos con ellos y queremos pasar tiempo con ellos, pero Dios es quien está haciendo la obra en el corazón. Y la idea de que Dios está haciendo una obra, como la vemos aquí en estos versos del 2 al 16, a pesar de que otros muchos no la crean, a pesar de que otros muchos pudieran pensar todo lo contrario, a nosotros nos puede dar tranquilidad. Es indetenible su obra, porque es de Dios. Número 2, el Señor muestra su poder con el objetivo de que cumplamos la misión. Y después de tanto avance, como hablamos en la otra vez que ellos fueron encarcelados, no se hace esperar nuevamente la oposición. El sumo sacerdote, los saduceos, llenos de celos, se los llevan presos. Una vez más. Y miren lo que está en el fondo. Celos. Y aquí tenemos que detenernos porque nosotros no pudiéramos nunca ser comparados en el sentido de la intención de estos fariseos. Ellos evidentemente eran contrarios al evangelio, pero a veces nosotros nos vemos en esta conducta también. Celos porque deseamos lo que otros tienen. Este es el caso de ellos. Ellos tenían algo que ellos como maestros no estaban teniendo. Celos porque reconocen a otros más que a mí. Celos porque otros son más queridos que yo. Celos porque otros han logrado lo que yo no. Celos. Cuestión que debe ser evitada. No es de Dios, es del enemigo. Vamos a dejárselo a ellos. Y la manera de evitarlo no es negarlo, decir, no, yo no es eso, es otra cosa. La manera de entregarlo es ir a donde Dios, si eres genuino, y decirle, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento esto? ¿Donde Dios? No, Señor, no quiero tener ese sentimiento en mi corazón. Porque a donde me lleva no es a un buen lugar. Miren a dónde les llevó a ellos. Después ellos se ofendieron y los querían hasta matar. Es ahí. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué? Esta gente por sus celos ponen a los discípulos en una cárcel pública con presos comunes para que allí pasaran la noche. Era su estrategia. O machucaban un ratiquito por la noche, al otro día amanecían blanditicos ya, los interrogaban, pero ponerlos en la cárcel. Porque escuche, Satanás ama ver a los hijos de Dios presos, sea física o espiritualmente.
Hay muchos que no están tras una reja, tras una cárcel, pero están presos de vicio, pero están presos de maneras de vivir, pero están presos de pensamiento, pero están presos de muchas cosas más. Y eso viene por la obra de Satanás y porque en nuestro corazón le damos lugar a eso. Pero ese trabajo de él, ese es su deseo, mantenerte atado, mantenerte encarcelado, mantenerte callado. Entonces, miren esto, qué risorio. Verso 19. Durante la noche, ¿quién abrió la puerta? Un ángel del Señor abrió la puerta y les dio una misión. Y digo que da risa porque ¿quiénes los han traído hasta allí? Los saduceos, ¿verdad? Junto con otros. ¿Y qué creían los saduceos? ¿Qué creían? No existen los ángeles, no existe la resurrección. Y yo dice, ¿ustedes no creen en esto? Que los libera un ángel. Yo podía abrir las puertas de muchas maneras. Envía un ángel. Una cuestión sobrenatural. Ahora bien, la orden del ángel es asombrosa. Es extraña, es rara. No los manda a la casa. No los manda a esconderse. Les dice, está amaneciendo, ustedes quedan libres para ir a predicar otra vez. ¡Wow! Es como para decir, dame un chance, que pasamos también los sustos ahí cuando nos metieron presos, nuestras mujeres están preocupadas en la casa. Es más, la noche que pasamos fue difícil. No. Los voy a libertar. Y allí, en donde mismo los cogieron presos, ustedes se van a poner a predicar otra vez. La misma actividad que provocó que los arrestaran. Y al final, si usted lo conecta con la historia que hemos venido leyendo, esto fue lo que oraron ellos en 4:29, ¿recuerda? Danos valentía para predicar, Señor. Danos osadía para anunciar tu nombre. Danos la fortaleza para pararnos firmes y seguir diciendo lo que tenemos que decir. El Señor les dijo, ok, yo se las voy a dar, los voy a libertar, pero no para que se vayan para la casa, no para que se escondan, para que vayan para allá otra vez. Y repito esto por tercer domingo, porque Dios lo ha estado trayendo a mi mente y trayendo a mi mente y trayendo a mi mente. La misión está por encima de tu seguridad. La misión está por encima de mi seguridad. Pero a menudo valoramos más nuestra protección, nuestra seguridad que el Evangelio. A menudo valoramos más cualquier cosa en esta tierra que la gran comisión. Y es que la vida cristiana es de riesgo, la vida cristiana es sacrificial, por si aún no lo hemos entendido. Tenemos que leer que el Señor, Lucas 21, le había dicho esto a los discípulos. Lucas 21, 12 y 13. Lucas 21, 12 y 13. En el amplio contexto literario del libro de Hechos, que también está Lucas, son 2 tomos de un mismo libro. Lucas 21, versos 12 y 13, el Señor les había dicho, pero antes de todas estas cosas, a ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les dará oportunidad de testificar. Es como que no se le ocurrió a última hora ahí al ángel, estaba en la mente. Y esto es lo que vemos que pasa en todo el libro de Hechos. Vemos a Pablo predicándole
Cuando pasen unos cuantos capítulos, a gobernadores, a personas importantes, a personas de eminencia. Y vemos a estos discípulos que están sufriendo esta persecución y están testificando fielmente. Regresando a Hechos, vayan, preséntense, verso 20, hablen todo el mensaje de esta vida. El Evangelio, el mensaje de vida. Juan 6:68, ¿recuerdan? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú las tienes. Recuerden Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo, a quien has enviado. Y ahí estaban ellos, obedientemente, predicando en el templo este mensaje de vida. El Evangelio, Cristo es la vida. Y esta semana miraba la obediencia de ellos, cómo ellos no dijeron, déjanos ir por casa primero, tomar un cafecito y después ir para allá. No, obedientemente fueron allá. Y escuchaba a Miguel Núñez decir que la obediencia tardía es desobediencia temprana. La obediencia cuando no duele es conveniencia. Y la obediencia parcial es desobediencia total. Porque es rebelión contra el señorío de Cristo. Es por eso que esta gente dijeron, obedecemos completamente. Nos ha costado, ha sido difícil, obedecemos. Y es que Dios conduce los eventos de nuestra vida para que obedientes nosotros testifiquemos de Él. Cada cosa que estamos viviendo, cada lucha que estamos teniendo. Para eso ha sido libertado. Para eso fueron ellos libertados. Ahora bien, sigue en este texto la ironía. Mientras ellos están predicando en el templo, el sumo sacerdote, que quiere tenerlo todo bajo control, se reúne con el concilio y dicen, llámenlos, díganles que vengan. Y los manda a buscar a la cárcel. Pero hasta usted que está leyendo conmigo aquí se ha enterado que ellos no están allí. Los guardias les hacen saber que es misterioso lo que ha pasado, porque no hay puertas forzadas, no hay un túnel secreto de escape. Las puertas están, como dice el verso 23, cerradas con toda seguridad. Los guardias están allí, ellos no se han movido, pero los prisioneros no estaban dentro. Allí pasó algo raro. Asunto que ellos no quisieron ni enterarse de qué fue lo que pasó. Porque después en el juicio ellos no preguntan cómo salieron de la cárcel. A ellos no les interesa ni saber cómo fue que salieron de allí. Porque no quieren ver la obra de Dios. No les interesa. Entonces, verso 25, ¿a quién les dice? Los hombres que ustedes pusieron en la cárcel, es como una burla, están en el templo enseñando al pueblo. De donde mismo ustedes le sacaron a él. Es más, lo que hicieron fue darle alojamiento gratis esta noche aquí en el resort de la cárcel aquí. Allí están enseñando. Ustedes matan, Dios resucita. Esas son las palabras de Pedro a ellos. Ustedes encarcelan, Dios liberta. Pero como decíamos unos domingos atrás, el volumen de su palabra se oye cada día más alto, aún en medio de la oposición. Y esto me recuerda aquella historia del Antiguo Testamento que muchas veces hemos leído. La historia de los jóvenes en el horno de fuego, Sadrach, Mesac, Abednego. Y Dios allí en medio del fuego con ellos. El ángel del Señor. Y no con un objetivo triunfalista, con el objetivo de vayan y prediquen. Para eso tienen mi respaldo. Para eso tenemos que hablar, por eso tenemos que hablar, porque tenemos su respaldo.
Entonces ellos lo traen, les dicen, les dijimos que no enseñaran más en ese nombre. ¿Y qué hicieron ustedes? Miren ahí en el verso 28. Porque recuerden, anteriormente les habían dicho, no enseñen más en el nombre de Cristo, los vamos a soltar. Y ahora les dice, nosotros hace unos días les dijimos que no enseñaran más en ese nombre. ¿Y qué? Y ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Es como que los discípulos por adentro dirían, pero si claro, a esto fue lo que nos mandaron. Hechos 1:8. Recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra. Claro que la vamos a llenar. A eso fuimos llamados. El primer nivel de la gran comisión estaba llegando a su cumplimiento. Llenaron a Jerusalén. Era imparable esta iglesia. ¿Tú te imaginas a Brandon, a Florida, a Estados Unidos, al mundo, lleno de la palabra del Señor, lleno del mensaje del Señor? Porque iglesias se disponen a anunciar el mensaje verdadero que salva a las personas. A eso hemos sido llamados. Por eso tomamos nombre de esta iglesia, Aposento Alto. Queremos cumplir con su misión y nada más. El avance del reino, los planes de Dios no se pueden frustrar. Por eso no puedes guardar silencio. Dios te ha dado esa oportunidad. A piedras van a hablar si tú no hablas, pero se te ha dado la oportunidad de que no calles, de que hables, de que digas con tu vida y con tus palabras. La segunda acusación que ellos hacen, ustedes quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y miren cómo despectivamente el sumo sacerdote no se atreve ni a mencionar el nombre de Jesús. Dice, ustedes quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Porque Pedro los había acusado de participar en la muerte del Señor. Sin embargo, el sumo sacerdote olvidó, vamos a decir, convenientemente para él, lo que él y sus asociados, los que estaban junto con él, le habían dicho a Pilato. Tenemos que leerlo. Mateo 27, 25. Vamos a leerlo. Mateo 27, 25. Lo que ellos les habían dicho a Pilato con respecto a Jesús. Mateo 27, 25. Yo voy a leer el 25, pero aquí lo que pasó, les quiero contar, es que Pilato les trae a Barrabás, un asesino, para que lo suelten. Y ellos dicen, no. Jesús a la cruz, suéltanos a Barrabás. ¿Pero cómo? Sí. Entonces dice el 25, que todo el pueblo, donde estaban ellos incitando a aquel pueblo, contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pedro lo único que les estaba haciendo era recordando lo que ellos mismos habían pedido, lo que ellos mismos habían dicho. Ustedes sí los mataron, es más, ustedes lo pidieron. Ellos solos estaban obteniendo lo que le pidieron a Pilato que les diera. Ellos trajeron sobre sí esta culpa. Y Pedro no podía quedarse callado, tenía que decírselo cada vez que tenía oportunidad. Y me llama la atención cómo Pedro no diluyó el mensaje en ningún momento. Cada vez que tenía un chance le decía lo mismo. Es como que ellos decían, ahí viene esto otra vez con el mismo mensaje. A veces nosotros nos cansamos de decir lo mismo. Tú lo único que necesitas es esto. No hay nada más. No puedo hacerlo. Bueno, ok, aquí estoy. Es esto lo que necesitas. Entonces Pedro y los apóstoles, firmes una vez más, repiten las palabras que habían dicho ya. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y escuche esto. La Biblia enseña que el gobierno tiene una autoridad que Dios ha dado, pero los gobiernos no son Dios, ningún gobierno. Ni el gobierno de Estados Unidos, ni el gobierno de Cuba, ni el gobierno de Colombia, ningún gobierno. Por eso fallan y exigen cosas que a veces están fuera de la autoridad de Dios. Por eso, cuando el gobierno prohíbe la adoración a Dios, no merece ni puede recibir nuestra sumisión. Por eso en China hay tantas iglesias subterráneas. No se puede adorar a Dios, nosotros no les vamos a obedecer.
ahí están nuestras iglesias. Y dice mucho que es donde más cristianos hay en el mundo entero, en medio de persecución. Y cito textual a Albert Moller Jr. Él dice que cuando una orden del gobierno exige que comprometamos el evangelio, los cristianos deben desobedecer respetuosamente la autoridad humana y permanecer fieles a Dios. En resumen, debemos obedecer a Dios antes que al hombre. Eso le estaban diciendo ellos. Tenemos que predicar a Cristo. Y ustedes están en contra de Él. Y repito lo que te dije hace unos domingos. Aun cuando ese hombre sea tu egoísta yo, aún así debes obedecer a Dios antes que al hombre interno tuyo. Aún así. Versos 30 al 32, ya ustedes saben lo que viene ahí. Pedro, con la batuta en la mano. Ustedes mataron a Jesús, Dios lo resucitó, Él está a la diestra como príncipe salvador para dar arrepentimiento. Nosotros somos testigos, también el Espíritu Santo, el cual Dios le ha dado a los que lo obedecen. Y hay un detalle lingüístico aquí que es necesario mencionar. La palabra griega de la cual se nos traduce ustedes mataron o mataron, aparece solamente aquí y en Hechos 26-21. Pero significa dar muerte con las manos mismas a alguien. O sea que cuando ellos escuchaban esto, cuando Lucas lo estaba poniendo aquí, estaba diciendo, ustedes dieron muerte con sus manos a Jesús. Era la intención, así de acusativo era. Por eso cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos. Y querían hacer lo mismo con sus manos, matarlos a ellos también. Porque si usted mira, óigame, esta gente cuando se ponían bravos les daba por matar. Lázaro lo resucitaron. Bueno, vamos a volverlo a matar otra vez para que la gente no diga que está resucitado. Jesús nos está dando dolor de cabeza, vamos a matarlo. Esta gente, a todo mundo. Y Pedro, lejos de dar marcha atrás, intensifica su acusación al concilio. Ya antes los había acusado, ahora les dice, ustedes con sus mismas manos, ustedes participaron de esto. Aquel que ellos despreciaron, ahora Dios lo había exaltado como príncipe y salvador. Mi amigo, mi hermano que me escucha, si estás seguro de ser un creyente, esta es una verdad para que evalúes. Si no estás seguro de ser un creyente, considéralo. Tengo que decirte que aunque no estuviste en la multitud que pidió crucificarle, tu pecado te hace igual a ellos. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Si hoy no tienes la seguridad, soy un hijo de Dios, eres tan malvado como ellos. Porque como cantábamos al inicio, Dios es tan santo, tan blanco, tan puro, que Él exige que cualquiera que se acerque a Él sea de la misma manera. Y es cuando usted dice, yo no califico para eso. Mis manos están sucias. Él dice, no necesitas calificar. Hay una cosa que se llama gracia y que mediante Cristo en la cruz yo la derramé. Para que entonces cuando yo te mire a ti, yo vea a Cristo y no te vea a ti. Porque si te viera a ti tendría que consumirte. Y es por eso que el sacrificio de Cristo fue perfecto ahí en la cruz. Porque Él sin pecado murió en la cruz para salvar a los pecadores. Y como Pedro les estaba diciendo a ellos, ustedes mataron a Jesús. Si hay alguien aquí que no tiene la seguridad de conocerle, necesita entender que Él está en la misma condición de esta gente. Mis manos fueron partícipes de la muerte de Jesús y necesito reconciliarme con Dios. ¿Cómo? Creyendo que en la obra de Cristo en la cruz es suficiente para salvarme. Orando a Él y diciéndole, salvo a mi corazón. Ayúdame a caminar en una iglesia obediente, fiel a la sana doctrina. Es por eso que el mismo Pedro, después, en su carta, primera de Pedro 2, del 21 al 25, él dice, primera de Pedro 2, del 21 al 25,
Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplos para que sigan sus pasos, el cual no cometió ningún pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Escuche, el mismo Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de las almas. El mismo Pedro, muchos años después, cuando escribe su epístola a la Iglesia Universal, sigue con el mismo mensaje. El Cristo de la cruz da perdón. Y ustedes necesitan mirar a Él. Número 3. Regocijémonos al ser considerados dignos de sufrir por su nombre. ¿Usted sabe lo que yo le estoy diciendo? Las palabras y acciones de estos apóstoles ofendieron profundamente a los líderes religiosos. Ellos querían matarlo. Y aquí Dios usa soberanamente a este fariseo llamado Gamaliel. Algunos dicen que era nieto o hijo de otro rabino prominente llamado Hillel, que era padre de una escuela de interpretación. Y este Gamaliel, si ustedes recuerdan, también era el maestro de Pablo. Ahora, nosotros podemos pensar o imaginar bondad en las palabras de Gamaliel, pero lo que verdaderamente vemos aquí es indiferencia a lo que estaba pasando. Él creía que lo que estaba pasando con los apóstoles, si no era de Dios, iba a desaparecer igual que los demás movimientos que él menciona aquí. Él no se puso ni de un lado ni de otro. Él dijo, déjenlo tranquilo. Él se quedó en el medio. En el medio no vale. Y es que a veces algunos reaccionan también de esta misma manera a la presentación del Evangelio. Hay algunos que no son hostiles y dicen, no, yo no quiero saber de eso. Pero son un poco indiferentes. Sí, está muy interesante, sí. Sí, lo voy a evaluar, sí, lo voy a tener por ahí. Y aunque el consejo que él dio a este concilio parecía sensato, la idea de que todo lo que prospera tiene la bendición de Dios no es correcta, es falsa. Hay cosas que prosperan sin la bendición de Dios. Hay millones de iglesias que no son bíblicas llenas. Hay millones de sectas, de falsas religiones que tienen millones de seguidores. Y es algo que ha prosperado. Entonces, ellos no se pueden quedar tranquilos, los azotan. Normalmente les daban 39 azotes. Pablo también describe que él fue azotado. Y quiero que, para añadirle un poco de tensión a lo que la Biblia nos está contando, y no para añadirle, sino para que usted pueda comprenderlo, esta gente no fue que le dieron 4 nalgaditas. Los azotaron. Y aquello era cruel. Se dice que aquellos látigos a veces tenían en sus puntas espinas, cadenas, cosas que incluso a veces cuando daban en la persona le arrancaban las tiras de la piel, se metían y las arrancaban. Dice que algunos hasta les perforaban a veces órganos en sus espaldas. Y yo quiero ponerle toda intención a esto para que usted vea en qué condiciones ellos dijeron, qué bendición, qué regocijo ser digno de sufrir por el nombre de Cristo. Ellos no lo estaban diciendo en Punta Cana, lo estaban diciendo en medio de la aflicción, en medio del dolor.
Qué regocijo, Señor. Qué regocijo poder ser perseguidos por tu nombre. Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrenta. Luego, en segundo lugar, ¿qué siguieron haciendo ellos? Enseñando, evangelizando. Ahora, ¿dónde predicaban? ¿Dónde? Mírenlo usted al final del texto allí, verso 42. ¿Dónde predicaban? ¿Dónde? ¿Dónde? En el templo y por las casas. En el templo, donde mismo les habían dicho, no prediquen. Donde mismo les habían dicho, serán apresados. Mire usted que ellos no buscaron variantes. Mira, vamos a enseñar de poquitos en poquito, porque allí en el templo se puso la cosa mala. ¿Qué enseñaban ellos? ¿Qué enseñaban? No cesaban de enseñar y proclamar. ¿Qué cosa? El Evangelio de Jesús como el Cristo. Exactamente lo mismo. No menguaron ni un poco. Eran contracorriente. No pueden mencionar este nombre. Y esto es lo que estaban haciendo ellos. Después de los azotes, después de la prisión, después de ser puestos en libertad por un ángel y vueltos a ser presos otra vez. Libertados para predicar. Tenemos una misión. Nada menguó, el mismo mensaje. Y a veces nosotros queremos evitar el sufrimiento por la causa de Cristo a toda costa, pero el sufrimiento es sinónimo del cristianismo, amado hermano, cuando viene por su causa. Y a veces nos encontramos diciendo la frase, Dios a mí no me va a hacer eso. Yo sé que Dios no va a permitir que esto o aquello pase. ¿Quién te lo dijo? ¿Usted ha leído Hebreos 12? La galería de la fe. La galería de la fe habla de gente que tenían doctorado en aflicciones. Toda esa gente que son mencionadas allí como grandes héroes de fe, si usted lee el mismo contexto, se va a encontrar que fueron aserrados, pasaron por esta persecución, pasaron por esta aflicción, pasaron por esto. Así llegaron allí. Y la mayor pregunta es, si Cristo sufrió y yo me digo ser cristiano, ¿por qué no yo? ¿Por qué yo tengo que ser diferente? Es algo para en medio de la aflicción pensar. Y esa es la única manera en la que ellos pueden regocijarse, porque ellos no son masoquistas, a nadie le gusta el dolor. Es la única manera en la que pueden regocijarse. Estoy siguiendo las pisadas de mi maestro. Me está costando ser cristiano. Me está costando vivir como un cristiano vive. Cuesta. Paga el precio. Y no es que de esta manera vas a ganar la salvación, es que va a ser el resultado de tu salvación. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Nos quedamos a veces con la parte de somos herederos, pero no nos quedamos con la parte de padecemos con Él. Una vez más, nuestro llamado como cristianos es a sufrir por su causa. ¿Cuál es el consuelo que tenemos? Él nos va a respaldar. Eso no quiere decir que siempre te va a salir bien, que siempre va a tener un final bonito la película. Vas a tener paz, que el Espíritu Santo da. No preguntes a los cristianos que morían en el Coliseo cómo esos finales tenían sentido para sus vidas, si no era porque estaba depositada a los pies de Cristo. Y como no queremos sufrir, entonces algunos se inventaron la frase de no recibo esto o no recibo aquello.
Te puede pasar tal cosa, no lo recibo. Cuando viene, ¡pum!, el golpe. Por mucho que diga, no lo recibo, por mucho que... ¿Tú te imaginas a Cristo diciendo en la cruz, no lo recibo? Amados, si hacer lo correcto nos trae sufrimiento, no deberíamos evitarlo, sino aprender de los apóstoles y ver nuestro sufrimiento como un privilegio a la luz de los propósitos de Dios. Y hacer lo que tenemos que hacer nos va a traer sufrimiento, nos va a traer pasar trabajo, nos va a traer lo que sea, hacer su voluntad. Toca. Dejemos ya de ser tan autocomplacientes. ¿Has adoptado esta perspectiva de vida? Me regocijo por sufrir por tu nombre, Dios. Si no la has adoptado, ¿qué deberías hacer para adoptarla? Termino con Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se les ha concedido como un don creer en Él y sufrir por Él. Y una vez más, hemos sido libertados para predicar. Somos libertados constantemente de cosas que ni nos imaginamos para predicar. Y nosotros tenemos que hablar el mensaje de vida en medio de la prueba, porque tenemos el respaldo sobrenatural de Dios que nos habilita para ello. Como estábamos diciendo, no podemos callar. Hemos sido libertados con este fin.